Padre, si hiciéramos un resumen por su naturaleza, ¿qué se podrá esperar de la integración cada vez mayor de la mujer a la iglesia? ¿Qué sentimos que pueda proveer, que pueda aportar, que pueda dar para mejorar como debe de ser a la iglesia? Bueno, pues yo creo que una cosa que puede hacer y que va a hacer y que será una tarea importante de la mujer a medida que vaya tomando más fuerza su acción en la iglesia es humanizar a la iglesia. Humanizarla en el sentido de que sea menos jerárquica y sea más comunidad, sea menos institución y sea más comunidad y familia, donde se sienta la presencia del amor, de la misericordia de Dios. A ese respecto, el Papa precisamente hace una comparación con la Virgen María, de cuál es el papel, ¿verdad?, de la Virgen, cómo ella pues le da un tinte de humanidad a los distintos misterios de la vida de Jesús. Te voy a leer un pedazo, aunque sea. Dice: María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, camina con nosotros, lucha con nosotros, derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Padre, María también significa algo que creo que le hace falta a la iglesia, que es, aparte de su gracia y su belleza, la alegría. Porque esa es una condición muy especial que hace tan atractivo, que hace que la gente se acerque de manera muy notoria a la personalidad y la imagen que significa María. Sí. ¿Por qué no llevar toda esta alegría de mujer a la iglesia? Pues es que precisamente cuando la madre está en casa es diferente. Cuando la madre no está en casa, falta algo, ¿no? Causa de nuestra alegría, decíamos nosotros, una vocación que entre nosotros los capuchinos le llamábamos María, causa de nuestra alegría, ¿no? Entonces, fíjese qué atinada pregunta entonces, ¿no? Sí. O sea, María es sinónimo de alegría. Sí, porque donde hay amor, donde hay ternura, pues surge la alegría, se desvanecen los pesares, etc. Entonces, según esta descripción que hace aquí el Papa de la Virgen María, que le pone el toque muy femenino y de ternura a los misterios de Jesucristo, diríamos que la mujer pues tiene esta misión dentro de la iglesia muy importante, porque la iglesia, pues uno de los puntos que hay que renovar dentro de la iglesia es hacerla más comunidad, donde la gente se sienta acogida, ¿verdad?
todos, no solamente los marginados y los discriminados, sino todos los fieles, de que cuando todos nosotros vamos a lo que sea, a cualquier servicio o a cualquier necesidad espiritual que tenemos, nos sintamos acogidos con cariño, ¿verdad? Los hombres pues tenemos otro modo, otra psicología, ¿verdad? Diferente. Entonces ahí falta este toque femenino más presente de lo que está, porque bueno, pues sí, en nuestra parroquia, por ejemplo, te digo, hay seis congregaciones, institutos de mujeres, ¿verdad? Pero ¿qué presencia tienen en la iglesia? En la parroquia, en la vida parroquial, pues prácticamente no la tienen. Y no lo tienen, pues quizá en parte porque no está la estructura de la iglesia para eso. En segundo lugar, porque ellas precisamente por eso ya tienen sus programas, sus proyectos. Y tercero, pues también porque como no están mentalizadas de esa manera y muchas funcionan de una forma un poco paralela a la estructura parroquial, pues tampoco se prestan. O sea, hay invitaciones, se invitan a distintas actividades o ocasiones que hay en la parroquia y no se sienten muy motivadas a participar. Entonces, bueno, pues digamos que no, vamos a decir que la culpa es precisamente de la estructura en la que nos hemos educado todos, de decir que pues, les pedimos ayuda cuando simplemente las necesitamos, ¿verdad? O sea, como que si fueran de segunda mano, de segunda categoría, o ya, cuando no podemos hacerlo nosotros, les pedimos ayuda a nosotros. Sin embargo, hay intentos, ¿no? Intentos de ir dando ese lugar a la mujer, particularmente a través de ministerios que hay en las parroquias, a través de religiosas. Por ejemplo, en mi parroquia tenemos una comunidad de religiosas cuya función es simplemente estar en la parroquia, estar presentes en un barrio que es el barrio pues más numeroso, donde la gente pues está, digamos, no sé, más necesitada de sentir la presencia de la iglesia con ellos, de nivel social de clase media para abajo y pobres, y están ahí. Ellas viven en medio del barrio, en medio, 6 andadores hacia un lado y 8 para el otro lado, casi en medio junto a la capilla de San Francisco, de la capilla del barrio, ¿verdad? Entonces es un símbolo, ¿verdad?, de lo que la mujer está llamada a hacer, ser como un poco el corazón de la parroquia en medio de esa porción de la parroquia más necesitada. Por cierto, entre paréntesis, es muy curioso, pero cualquiera que haga una revisión histórica, cualquiera, se va a dar cuenta que detalles de auténtica devoción, de auténtica fe, híjole, son más numerosos en las mujeres. Por supuesto. En su entrega social, eso se lo firmo. Sí, eso es otro punto que lo ha dicho aquí el Papa, como por ejemplo, partiendo de la Virgen María, las devociones y advocaciones a la Virgen María, las apariciones de la Virgen María, pues son ciertamente un fenómeno muy, muy importante que debe ser inspiración para la Iglesia y para las mujeres dentro de la Iglesia, ¿no? De que si María tiene un papel tan relevante dentro de la vida de la Iglesia, porque tú sabes que el santuario de Guadalupe de aquí es el tercer santuario más visitado del mundo, ¿no? Y así tantísimos otros santuarios que rivalizar, que si son el primer lugar o segundo, sabemos que son multitudes de la Virgen del Pilar. En Zaragoza, según pasan frente a la Virgen a ofrecer flores de 200 a 300,000 personas, y son toneladas de flores las que se ofrecen a la Virgen del Pilar, y así muchos santuarios en España y en otras partes del mundo católico, que atraen a la gente, que son una fuerza de fe. Entonces
diríamos ya con ver la imagen de la Virgen María, podemos decir que la mujer está muy bien representada. Pero también podemos decir, si la Virgen María tiene un papel tan relevante en la Iglesia, ¿cómo vamos a arrinconar a las mujeres dentro de la... Es una contradicción verdaderamente anormal. Pues eso es también es una motivación, es una fuerza de exigencia para la jerarquía y también para las mujeres, ¿no? Para buscar su lugar dentro de la Iglesia. Por ejemplo, en mi parroquia, en lo que yo conozco, tenemos 11 grupos de acción social. ¿Y quién los dirige? Las mujeres. Así es. Todos los grupos de acción social de la parroquia los dirigen las mujeres al 100%. Ahora, es algo que yo comentaba o lo que preguntaba hace un minuto. Cuando hay que dar y plantarle cara a las situaciones que requieren fe, híjole, son mejores las mujeres, ¿eh? Sí, por supuesto. Es muy notorio. Y son más valientes a la hora. Y más aguerridas. De dar la cara, como dices, y más valientes a la hora de servir en la iglesia, etcétera. Catequistas, yo creo que el 80% de las catequistas son mujeres en la iglesia y en México concretamente. Entonces, es una fuerza importantísima. ¿Cómo vamos a decir que la mujer no es importante en la iglesia si el 80% de las catequistas o de los catequistas son mujeres? En mi parroquia, de unos 25 a 30 ministros de la Eucaristía, pues la mayoría son también mujeres. Entonces, si hay 30, 20, por lo menos, o más de 20 son mujeres. Y así otros servicios que hay, lo mismo que si hablamos de lectores para la celebración de los sacramentos, de la misa, o monitores, pues son mujeres, la mayoría, ¿no? Ministros de la... Esto ya he dicho. ¿Qué más? Y entre los laicos está cualquiera que tenga vida social, se da cuenta de que la mujer está más comprometida en la difusión y el entendimiento de la fe, no solamente entre la familia, sino en su sociedad. De evangelización que hay en la parroquia, que anda entre los 30 a las 40 personas, la mayoría son mujeres. ¿Todas mujeres? O sea, si hay 35, 30 son mujeres y 5 son hombres. Entonces, o sea, son cosas importantes que no podemos decir que la iglesia esté relegando a la mujer cuando le da la confianza de educar a la gente en la fe. Entonces no podemos, pero es que no llegan a ser ministros. Pues no llegan a ser ministros, pero o sea, es como decir, el país o la iglesia depende del Papa. Pues tiene un papel importante, pero no, el Papa no lo es todo. Si nos muriéramos los sacerdotes, a ver qué hacía el Papa. Así es. Y se murieran los obispos, ¿qué hacía el Papa? Es una directriz y un ejemplo, no es toda la iglesia. Él tiene un valor, un papel de directriz, pero los que llevamos la carga somos los sacerdotes. Pues claro. Y los que decidimos de cómo va la iglesia y cómo está comprometida en la realidad de cada lugar, somos nosotros los sacerdotes, mal o bien, pero somos nosotros los que llevamos la carga. Entonces, eso es lo importante. Entonces, Padre, regresamos en un minuto con una reflexión muy especial que quisiera hacer.